Y en nuestro bloque de historia de la medicina, hoy vamos a estar hablando de historia de vampiros. ¿Realidad o fantasía? Lo vamos a estar conversando con el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, investigador de la historia y el arte. Doctor, gracias por acompañarnos. Por favor. Y esta pregunta, ¿no? ¿Realidad o fantasía los vampiros? Todas las fantasías tienen algo de realidad. La verdad es esa. Bien. Entonces, muy buena respuesta. Les voy a contar cuál es. Uno es la génesis literaria. A ver. ¿No? Y otra es la inspiración biológica. La génesis literaria, esta historia de vampiros, por más que había leyendas previas sobre vampiros, y vamos a ver por qué existen estas leyendas y son universales, en realidad, la vez pasada les había hablado... Las leyendas son historias que no necesariamente fueron ciertas, no, totalmente. Necesariamente son ciertas totalmente. Totalmente, pero algo hay. Siempre hay una parte de sustrato que explica la génesis. Bien. La vez pasada les hablaba de una noche famosa cuando se genera los dos mitos que dan lugar justamente a los dos temas más importantes del terror del siglo XX, que es los vampiros y el doctor Frankenstein. Cómo traer a alguien un monstruo después de la muerte, o un científico traer un monstruo después de la muerte y que ese objeto se vuelve contra él. Y por el otro lado, el vampiro, no solamente que chupa sangre, sino que chupa emociones. Porque la sutileza de este nuevo vampiro es que también hay un vampirismo psicológico, ¿no? La génesis esta se produce el 16 de junio de 1816, en esa famosa reunión que tiene Lord Byron con el matrimonio Shelley y, por otro lado, con un doctor, Polidori, con el que Byron tenía una relación tempestuosa, vamos a decirlo de alguna forma. Este doctor Polidori, que se peleó con Byron porque Byron era un tipo bastante insoportable, venía huyendo de Inglaterra por todos los problemas que había tenido económicos, por su divorcio, por problemas así de índole sexual, o sea que Byron venía mal. Y se lo llevó a Polidori como médico, tenía 20 años Polidori entonces. Y esa famosa noche, que nace el mito de Frankenstein contado por Mary Shelley, Polidori cuenta la historia de un vampiro, de un chupasangre, pero no era una solamente. Lo que le da a Polidori a la nueva versión es la sofisticación, que años más tarde va a ser tomada por Bram Stokes, que es el que le da el gran auge, y casi todas las novelas de vampiros se basan sobre la novela de Bram Stokes, sí, que a su vez está basada en un personaje legendario de Transilvania que se llamaba Vlad Tepes, el Empalador, que defendiendo a su pueblo de la invasión musulmana, hostiga a sus enemigos con los peores castigos. Esa es la génesis histórica. Pero a todo esto, a este mito del vampiro, a la persona que necesita sangre para vivir, hay una base biológica, porque hay una enfermedad que se llama porfiria eritropoyética congénita, o enfermedad de Gunther, porfiria eritropoyética congénita, en donde se altera el metabolismo de la hemoglobina. La hemoglobina es lo que tienen los glóbulos rojos y que se encarga de transportar el oxígeno por la sangre y liberarlo en distintas partes del organismo. Sí. Acá se sintetiza mal este grupo M, esta partícula M que retiene el oxígeno, se sintetiza mal y esta partícula entonces va degenerando los glóbulos rojos y los pacientes van teniendo una severa anemia. No solamente tienen una severa anemia, tienen fotofobia, lesiones, la luz solar les produce aparte lesiones en la piel, tienen retracción de las encías, con lo que los caninos parecen más grandes y ensangrentados, se le altera los cartílagos, especialmente la nariz y las orejas, y finalmente tienen cólicos ante el ajo. Entonces, todo este cuadro clínico, que es real, y hay familias que padecen esto, muy probablemente haya habido familias en Transilvania en donde, como las poblaciones son más chicas y aisladas, es mucho más probable que haya endogamia, entonces estos genes recesivos resalten más. Haya habido familias de chicos con esta necesidad voraz de tener sangre, porque ellos se vuelven anémicos, no exponiéndose a la luz, que aparte tiene un aspecto raro por las cicatrices que se le forman en la cara, en la nariz y en las orejas, y que por último tienen adversión al ajo. Esta gente que evidentemente fue segregada de la sociedad, probablemente hayan sido como
bastardeados y hayan necesitado atacar a personas en situaciones desesperadas para succionarle la sangre. O sea que toda esta historia de los vampiros no necesariamente obedece a una fantasía. Hubo grupos, porque este es un mito universal, eso es lo que tenemos que entender. Acá hubo, entre el mito del vampiro y el mito del lobizón, del hombre lobo, que son parecidos, la versión del hombre lobo, que acá es el lobizón, en China tiene su versión, en Estados Unidos tiene otra versión. Es decir, es un mito universal. Si estuvo en todas partes del mundo, tiene que tener algún tipo de... hijo, ¿no? Bueno, acá era el séptimo hijo, pero eso fue por una tradición rusa. Porque el séptimo hijo tenía que ser bautizado. Pero de algún lado salió y esto, sí. O sea, esta enfermedad estaba. Esta enfermedad probablemente haya habido familias y hayan familias que tuvieron que vivir separados del resto y que hayan... ¿Y se logró controlar? ¿Se logró controlar eso? La porfiria con sí se trata. Medicación. Sí, la porfiria se trata. Hoy en día se trata. Hoy en día. Pero durante siglos la enfermedad esta existió. Muy probablemente haya habido colectividades de gente con porfiria que hayan vivido separados de los demás por sus trastornos psiquiátricos y conductas extrañas, como esta de querer andar chupando la sangre de por ahí. Y que, bueno, hayan dado génesis a este género terrorífico de los vampiros, a los que Polidori, como les dije, agrega el vampirismo psicológico, porque acá todos los vampiros de ahí en adelante pasan a ser personas aristocráticas, personas de muy buena familia, de buen pasar, y que tienen una capacidad de seducción enorme sobre la gente que la rodea, y pasa acá el nuevo aspecto de este vampirismo, que es el vampirismo psicológico. Poder succionar no solamente la sangre de las personas que lo acompañan, sino también el espíritu y el afecto. Qué bárbaro, doctor. Realmente interesantísimo. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros y vamos a seguir conversando mucho porque es infinito esto de la historia de la medicina y apasionante. Gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes. Enseguida volvemos.